Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, seguimos en nuestro estudio de la Biblia. Estamos leyendo en orden y vamos en Lucas capítulo 23. Leamos este pasaje que se llama Crucifixión y muerte de Jesús. Recuerda que ayer leímos que los principales sacerdotes instaban al pueblo para que Pilato soltara a Barrabás y matara a Jesús. Y leímos cómo el pueblo, todo el pueblo y los principales sacerdotes gritaban: crucifícale, crucifícale. Lucas capítulo 23, versículo 26 dice: y llevándole, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El Señor Jesús estaba tan golpeado, estaba tan mal, que no podía ni siquiera llevar la cruz él mismo. Por eso tomaron a un campesino llamado Simón y le pusieron la cruz encima para que la llevaran camino al Gólgota. Versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Había una parte del pueblo, el remanente de Dios, una parte del pueblo que sí creían en Jesús, que creían en su palabra, que le seguían, y entonces iban tras Jesús llorando y lamentando por él. Versículos 28 y 29. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. ¿Sabes? Va a venir un momento, un tiempo tan difícil para el mundo entero. Será tan difícil que las personas dirán: bienaventuradas las que no tuvieron hijos. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Y mira lo que escribió el profeta Oseas 800 años antes de Cristo. Oseas capítulo 10, versículo 8 dice: y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Y en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Recuerdas cuando leímos en Lucas 22:53, cuando el Señor Jesús fue arrestado, que el Señor Jesús dijo: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas? Y recuerdas que leímos y explicamos que todo tiene su tiempo, que todo bajo el sol tiene su hora, y que ahora el mundo está bajo la potestad de las tinieblas. Y por eso vemos cada día que el mundo está lleno de pecado y de maldad, y que la maldad va creciendo más cada día. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo la potestad de las tinieblas. Pero ¿sabes una cosa? Esto no será para siempre. Va a llegar un día que va a ser el final de los malos, el final de la maldad, el final del pecado. Y ese día es el día de la ira de Dios.
Un día que solo Dios sabe cuándo será, va a llegar el día de la ira del Cordero. Los malos, los que estén vivos en ese momento, que hayan rechazado a Cristo, tendrán que pasar por la gran tribulación, y al final de la gran tribulación será ese día de la ira del Cordero, y será tan malo, tan terrible, que las personas dirán a los montes, a las montañas, dirán: caigan sobre nosotros para que nos escondan de la ira del Cordero. Impresionante, ¿cierto? Sigamos leyendo, versículo 31. Es importante que tú tengas tu Biblia ahí a la mano y que leas a medida que vayamos leyendo. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si hicieron todo esto que estamos leyendo, esta muerte, crucifixión y todo esto con Dios, con Jesús, que es el Hijo de Dios, con el Creador de todo cuanto existe, si hicieron esas cosas con Él, ¿qué no harán con los demás? Bueno, expliquemos todo esto un poco. Dios mismo vino al mundo y se hizo carne y padeció por nosotros para que nosotros fuésemos hechos libres, como ya hemos visto antes. Dios pone delante de nosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Aceptar al Señor Jesús, recibirlo en nuestro corazón, obedecer su palabra, es elegir el camino de la vida. Y rechazar a Dios, rechazar a Jesús, rechazar su palabra, es elegir el camino de la muerte. Y Dios nos dice que elijamos el camino de la vida. Pero hay quienes no aceptan a Jesús, hay quienes lo rechazan, y eso es elegir el camino de la muerte. Y esas personas que no aceptan su palabra, que rechazan a Jesús, que rechazan a Dios, ellos pasarán por la gran tribulación y pasarán por el día de la ira de Dios. La ira de Dios. Ese día será el fin de la maldad, el fin de los malos, el fin del pecado. Y será tan terrible que ellos dirán a las peñas, a las montañas: caigan sobre nosotros para que nos escondan de la ira de Dios. Pero tú que me escuchas, tú y yo, ahorita tenemos la opción de elegir el camino de la vida. Elijamos a Cristo, elijamos su palabra. ¿Sabes cuántas horas no gastan las personas viendo Netflix, viendo películas, viendo series que no sirven para nada? Pero yo te pregunto, ¿cuántas horas gastas conociendo la palabra de Dios? Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Tú tienes la Biblia ahí. Tómala todos los días. Ábrela, estúdiala. Necesitas una guía porque hay muchas cosas que uno lee y no entiende. Pero si te gustan estos videos, sigue juicioso leyéndola. La estamos leyendo poco a poco. Y ayúdame a compartirle a los demás para que lograr alcanzar, llegar a otros, el evangelio de salvación que está acá. Entonces, los que rechazaron a Dios, ¿qué significa rechazar a Dios? Rechazar eso significa aceptar el camino de la muerte. Ellos mismos sembraron impiedad y recogerán impiedad. Oseas capítulo 10, versículo 13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira,
porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Personas que rechazan a Jesús, siembran maldad, recogerán maldad. Siembran impiedad, recogerán impiedad. Creen en su propio camino, comen fruto de mentira, no comen la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no quieren comer palabra de Dios, quieren comer mentiras, ver series, ver películas, ver cualquier cantidad de cosas que ponen delante de sus ojos o en sus oídos, pero no quieren comer palabra de Dios. Y esos que rechazan a Dios recogerán impiedad. Siembran impiedad, recogen impiedad. No confíes en ti, en tu propio camino. No confíes en tus buenas obras. Confía en Dios, confía en Jesús. Sigamos leyendo, versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Jesús no iba solo, iba también con 2 que esos sí eran criminales y ellos también iban a ser crucificados. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando llegaron al Gólgota, crucificaron al Señor Jesús y a los 2 malhechores, y al Señor Jesús lo pusieron en medio de ellos. En Marcos 15:28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Hacía 700 años se había escrito una palabra. El profeta Isaías escribió, Isaías capítulo 53 versículo 12, la última palabra dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Allí habrían 3 personas, 2 sí eran pecadores y el tercero era Jesús. Fue contado con los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tomó nuestro lugar. En esa cruz, en realidad, estábamos nosotros representados en Jesús. Cristo tomó nuestro lugar. Dice ahí, Jesús llevó el pecado de muchos, no de todos. ¿Por qué? Porque no todos aceptan a Jesús. Hay unos que lo rechazan, pero hay otros que aceptan a Jesús y tú y yo tenemos la oportunidad de aceptarlo. Y aceptarlo es obedecer su palabra como ya hemos leído. Por eso es tan importante que te mantengas todos los días en oración y en estudio de su palabra. Sigamos leyendo, versículo 34. Y Jesús decía, mira lo que decía Jesús, estando en ese momento de dolor y aflicción. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Recuerda que hemos leído todos estos días que Jesús enmudeció, que no abrió su boca, aun cuando lo golpeaban, lo azotaban, lo injuriaban, lo insultaban, etc. Pero él lo acusaban falsamente, pero él no abrió su boca. Y cuando la abrió, fue para orar. Para orar por los que lo estaban crucificando. Y le dijo, Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen. Nosotros también, como ya hemos leído, oremos a Dios para que guardemos silencio cuando nos ataquen y más bien que lo que salga de nuestra boca sea una oración con amor para todos aquellos que nos hayan hecho daño, ya sea queriendo o sin querer, como ya lo hemos explicado. Perdona en tu corazón, perdona de verdad a todas aquellas personas o familias, en fin, que te hayan hecho daño a ti o a los tuyos. Perdónalos, ora por ellos. Y acá también se cumplió, acabamos de leer, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y acá también se cumplió una palabra que había sido escrita 1000 años antes. El rey David escribió en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados que estaban crucificando a Jesús ellos rifaron la ropa de Jesús, habrán botado alguna especie de dados o algo así, y el que ganó se quedó con la ropa de Jesús. Por eso no es bueno jugar ese tipo de juegos de azar y eso. Es mejor no, porque los soldados que crucificaron al Señor repartieron sus vestidos echando suertes. Imagínate un par de dados o algo similar. Eso fue lo que echaron suertes y uno de ellos se ganó la ropa de Jesús, se quedó con ella. Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Para ellos la hora primera eran las 6 de la mañana, la hora tercera las 9 de la mañana y así. Entonces a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana. Sigamos leyendo, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Herodes, Pilato, ya lo habían escarnecido y se habían burlado de él. Y viéndolo en esa situación, seguían burlándose de él. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y mira lo que dice en Mateo 27, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Imagínate al Señor Jesús, estaba sufriendo. Y le dieron a beber algo. Y cuando él lo probó, se dio cuenta que no era agua para beber, no era vinagre con hiel, no miel, hiel, vinagre con hiel para escarnecerlo aún más. Y no quiso beberlo. Sigamos leyendo. Y seguían diciendo los soldados, versículo 37 y 38. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero ellos no entendían que Jesús lo que estaba haciendo ahí era salvándonos a nosotros. No es por nuestras buenas obras que somos salvos, es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito:
en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Juan capítulo 19, versículos 21 y 22 dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Ellos decían: no, que no diga ahí Rey de los judíos, sino que él dijo que es Rey de los judíos. Pero Pilato sabía que él sí es el Rey de los judíos y el Rey de reyes y Señor de señores, y que lo habían entregado por envidia, como leímos ayer. Sigamos leyendo, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores que estaba crucificado al lado de Jesús, estando en esa condición, y le seguía insultando y seguía rechazando a Cristo. Versículos 40 y 41. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Wow. Un malhechor condenaba a Jesús, rechazaba a Jesús, pero el otro reconoció su pecado y regañó al otro. Uno reconoció su pecado, aceptó a Cristo en su corazón. Tú, ¿cuál de los dos eres? Hay personas que aún estando en agonía o estando en momentos de gran dolor o gran dificultad en la vida, pero ni aún así aceptan a Cristo. Antes lo insultan, blasfeman contra Dios, rechazan su palabra. Son como este malhechor que estaba al lado de Cristo. Pero hay otros que, siendo también pecadores, porque todos somos pecadores. Yo soy pecadora, tú eres pecador, todos somos pecadores. Pero hay otros, como este malhechor, reconocen que son pecadores, reconocen y aceptan a Cristo. Y mira lo que pasó, versículo 42, y dijo a Jesús, el que reconoció su pecado, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los que piensan que somos salvos por obras, díganme, ¿qué obras hizo este malhechor colgado en la cruz para entrar al cielo? Ninguna, porque nosotros no somos salvos por obras, sino por creer en Jesús, por arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús. Y Él, estando ahí colgado en la cruz, ¿qué hizo? Reconoció su pecado, aceptó a Cristo, le dijo: acuérdate de mí. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Reconoce tu pecado, perdona a los que te hayan hecho daño, acepta a Cristo, acepta el regalo de la salvación. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Recuerda que la hora sexta eran la hora primera eran las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del día.
la hora novena, las 3 de la tarde, cuando estaba el sol en todo su fulgor, era mediodía. De repente vino oscuridad y tinieblas sobre toda la tierra. Por 3 horas hubo un eclipse de sol desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Versículo 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí dice velo, pero no te imagines un velito traslúcido de esos que se usan para hacer el tutú de las bailarinas. No, era un velo grueso, una tela formada por varias capas de tela. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Mañana continuamos. Dios te bendiga y recuerda, ora. Ora como leímos ayer, Lucas 21:36. Ora para que seamos hallados dignos de escapar a todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Cordero de Dios.